Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué boles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. El mundo está nuevamente pendiente de un problema bélico. Israel y el grupo Hamás, y en medio los palestinos nuevamente han levantado el arma para la guerra. Una situación muy lamentable de la cual lo que más duele es la pérdida de vida de los civiles en ambos lados de esta batalla. Y para hablar de esta situación, le agradezco nuevamente a Ileana Rodríguez Santibáñez, académica, profesora del TEC de Monterrey e internacionalista, de estar en este espacio. Ileana, gracias por tu participación. Gracias a ti, Jesús. Un privilegio estar contigo y con tu auditorio. La pregunta que haría cualquier mexicano, porque no está tan al pendiente del detalle de un conflicto tan antiguo, tan complicado, es: ¿quién tiene la culpa de esta situación? A mí me parece que el responsable o los responsables es la comunidad internacional, que no supo consensuar con los estados árabes la cesión del territorio de Palestina a favor de la construcción de un estado judío, que bien se pudo haber negociado, porque el mundo, antes del nacimiento del estado, las delimitaciones, como sabemos, eran a partir de las conquistas que hacían los propios imperios, y esas delimitaciones que conocemos hoy formalmente como las fronteras del estado, sean naturales o artificiales, finalmente no existían. Había una figura del derecho romano que era el uti possidetis, que significa que lo que poseías, poseerás. Entonces los estados luchaban por la conquista de territorio y ganaban, por supuesto, siempre los más fuertes. Pero este conflicto, que como tú bien dices, tiene más de 100 años, a principios del siglo XX, comienza a cobrar fuerza después de la caída del Imperio Otomano, y para 1919 ya existe la antecesora de Naciones Unidas, que es la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Esa liga toma el conflicto en sus manos sobre el territorio de Israel y la llegada que ya había estado acentuándose desde el siglo XVIII y XIX hacia ese territorio de la comunidad judía. Toma este conflicto y lo pone en manos del Reino Unido. Y es hasta la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto judío, que nace precisamente las nuevas Naciones Unidas de 1945, donde ya ahí el Reino Unido ha entregado este protectorado, vamos a decirlo, a su favor, a Naciones Unidas, que es el conjunto de naciones. Es esta expresión de la comunidad internacional que en 1947 emite una resolución por la cual concede la construcción de un Estado judío sin la aceptación de los estados árabes. Por eso, cuando hablamos de este conflicto, lo correcto sería hablar más que del conflicto israelí-palestino, lo correcto sería hablar del conflicto árabe-israelí, Jesús, porque incluso en los acuerdos de Oslo de la década de los 90, y por el cual incluso le dieron el premio Nobel a Yasser Arafat en la época de Shimon Peres, en ese momento él no logra tampoco el reconocimiento de un Estado de Palestina, y se queda nuevamente este territorio como uno de los últimos movimientos de liberación nacional. Zimbabue, Rodesia habían sido uno, pero el único que sobrevivió después de los movimientos independentistas como un movimiento independiente nacido de ese colonialismo fue justamente el Movimiento Nacional o el Movimiento de Liberación de Palestina. Ese es el único movimiento que hasta la fecha existe. Perdón que te interrumpa, Eliana, es que al mencionar a Arafat se me vino a la mente un momento histórico en la Casa Blanca. No sé si lo recordarás, cuando se logró
el saludo por lo menos y la firma entre Arafat y Yitzhak Rabin de la supuesta paz, que como vemos, lamentablemente el conflicto se vuelve repetitivo cada cierto tiempo por los grupos extremistas, por el conservadurismo de quien esté al frente del gobierno de Israel, y se había advertido de cierta manera que era una cuestión de bomba de tiempo el que volviera a estallar ante la posición del actual primer ministro israelita. Sí, sí, así es. Shimon Peres, Isaac Rabin y el propio Yasser Arafat lograron contener un tiempo la situación al dividir precisamente a Palestina dentro de la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero lo que vimos posteriormente allí fue que al no haber generado o declarado o consensuado con esta comunidad internacional que es responsable de lo que estamos viendo ahora, el Estado de Palestina, que es la propuesta que ahora incluso Biden ha puesto sobre la mesa nuevamente, 2 estados, pues lo que logró fue acentuar estos odios y la Autoridad Nacional Palestina se asentó entonces como organización nacional palestina, ahora autoridad, en el territorio de Cisjordania, mientras que un partido político emergió en la década de los 80s, que fue justamente Hamas, y que se quedó instalado y reconocido por los ciudadanos de Palestina en la Franja de Gaza. Pero ese partido político finalmente es un movimiento radical de liberación y que hoy día es señalado por muchos estados, Estados Unidos fundamentalmente y países de la Unión Europea, como, por supuesto, un grupo terrorista. Ahora, la posición de nuestro país, del gobierno de México ante un conflicto de esta magnitud, ¿cuál debería de ser? ¿Es correcta la que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde tu punto de vista? Bueno, va acorde, más allá de mis convicciones éticas, morales y legales, va de acuerdo a lo que ha planteado durante todo su mandato, una posición relativamente neutral. Al final del día, la Cancillería tuvo que emitir un comunicado que el mandatario no había todavía señalado en los primeros momentos del ataque terrorista de Hamas a Israel, y que fue condenar precisamente en un comunicado los actos terroristas de grupo Hamas y en ese mismo comunicado de cualquier otro grupo terrorista, así como también la coincidencia de la propuesta de 2 estados en Israel. Pero fue tardío un poco este comunicado, sin embargo, pues ya nos quitó esta sensación y esta percepción que generamos a nivel internacional, donde incluso la Embajada de Israel hizo un reclamo diplomático en el sentido de que no esperaban esta postura. Y bueno, este ha sido un poco el panorama de acuerdo a la interpretación de este gobierno en torno al concepto o al principio arraigado en la Constitución de la no intervención. Entonces, ha sido un poco neutral la posición de México porque no ha sido del todo clara en condenar todos los hechos, ni siquiera, aun cuando todavía no se tenga quién es el responsable de manera veraz, este ataque al hospital, o por ejemplo, señalar y cuestionar todas estas sanciones que Israel ha impuesto al pueblo palestino, que van en contra del derecho internacional, independientemente de que tenga derecho a la defensa y a la retaliación o represalia. Esta represalia va más allá de los principios de humanidad y los principios de distinción que imperan en la guerra. Con esto de cortar el agua, la luz y el combustible, pues está cometiendo un acto contrario al derecho internacional. Y México ahí no ha hecho tampoco un señalamiento severo en contra del exceso de este tipo de sanciones. No se ha pronunciado en realidad condenando a ninguna de las 2 partes, ha guardado esta postura neutral. Pienso que también tiene que ver con la gran alianza económica que tenemos a partir del TEMEC, o este Tratado México-Estados Unidos-Canadá de Comercio, con Estados Unidos, que en este momento ha mostrado un poderío importante a nivel internacional, pese a que Rusia ha emergido como nuevamente una potencia contraria a los Estados Unidos. Pienso que es un tema diplomático y político del Ejecutivo, pero que además lo toma muy bien, conciliando la tradición que ha mostrado en este gobierno de tratar de no opinar en temas que no son de México. Ahora, la sociedad mexicana y la de otros países en general, por tratarse
de un conflicto tan antiguo entre árabes e israelitas, me parece que como muchos otros se preguntan si en realidad, y esto lo digo por la manipulación de medios de comunicación, sobre todo los estadounidenses, que pareciera que el mundo entero está a favor de la posición de Israel, sea cual sea, defendiéndose de un ataque terrorista de un grupo como Hamas. Pero lo que te quería preguntar es, la sensación que se tiene es de que todos los palestinos están a favor de lo que está ocurriendo porque se están defendiendo, y los israelitas en la misma situación, que es una posición clara, y me refiero a los civiles, más allá de los políticos y militares. ¿Estamos en lo correcto? ¿Qué es lo que ocurre para que se pueda entender un poco mejor esto tan complicado, delicado y lamentable? Bueno, yo pienso que la opinión está dividida incluso aún esta infodemia y esta manipulación de muchos medios a nivel internacional. Por ejemplo, Israel justamente ha prohibido que Al Jazeera, que es un medio de origen árabe que comunica las notas de lo que está ocurriendo allá y da un poco el pulso para tener cierta imparcialidad, ya va a impedir que Al Jazeera esté dentro del territorio de Israel. Y como eso podemos señalar muchísimos otro tipo de temas de condena y de censura a nivel internacional, pero también, por supuesto, en esta era de posverdad, también podemos ver este relativismo ético donde cada quien analiza la postura de uno y otro estado a partir del cristal con que quiere verlo y el análisis de los hechos que también tiene a la mano. Lo interesante es que, si bien es cierto, la sociedad estadounidense ha tenido un discurso en los medios para exacerbar, incluso mostrar imágenes de mucha manipulación, también hay que decir que conllevan un poco de verdad, pero lo que también ha hecho y ha agudizado y polarizado la sociedad estadounidense, que ha también manifestado, sobre todo en gente muy joven, de universitarios, su postura a favor de Palestina y en contra de Israel, como son parte de las universidades del top 10 de los Estados Unidos que están teniendo estas manifestaciones. Entonces, no hay un consenso en las posturas de análisis de este conflicto. Pero, ¿qué está pasando con los civiles? Hay que decir que existe una legislación muy, muy amplia que deriva del derecho internacional y que es reconocida como un derecho internacional humanitario. La guerra por sí misma no puede proscribirse o prohibirse. Es un derecho natural del ser humano a rebelarse ante lo injusto o ante el opresor. Dicho esto, el derecho internacional humanitario pone límites a los métodos en la guerra. Entonces, si tenemos estados en conflicto, entonces hay objetivos militares para debilitar a ese otro estado. Y no pueden ser considerados como objetivos militares los civiles, todos aquellos que no participan en la conducción de hostilidades. El gran problema aquí, y ese es un principio llamado de distinción, donde los ejércitos y la milicia tiene que respetar y proteger a los civiles por parte de ese derecho internacional humanitario, y a todos los combatientes tenerlos como prisioneros de guerra y garantizar, por supuesto, esta transacción de estos por sus prebendas o por lo que se llegue a negociar al respecto. Pero debe haber un respeto bajo este principio de distinción. El tema aquí es muy fuerte porque Palestina por décadas ha tenido a los civiles muchas veces como escudos humanos. Y aquí el argumento muchas veces de los atacantes es el principio de necesidad, que dice: ante la imposibilidad de distinguir que sean civiles, asumo que son entonces combatientes y tengo derecho a atacar, aun cuando en el derecho internacional debe prevalecer el criterio de considerar que son civiles para darles la protección. Entonces, ante este tipo de abuso del uso de la fuerza de unos y otros, es que se propagan este tipo de conflictos, se exacerban los odios y pareciera no tener fin. Y lo que es peor, atrae la atención de estados limítrofes. Ya estamos viendo, por ejemplo, al Líbano participando en este conflicto también, que también ha sido siempre por excelencia un enemigo de Israel que no reconoce al Estado de Israel. Ahora, como árbitro Estados Unidos, y me refiero al gobierno en general, porque los personajes que están al frente, Joe Biden y Benjamin Netanyahu, son antagonistas, bueno, por lo menos ideológicamente, en lo que sus partidos profesan. Sí. ¿Cuál es hasta el momento, cómo se puede cuantificar, calificar y establecer la posición de Estados Unidos
en este nuevo conflicto? Bueno, Estados Unidos está apelando a su filosofía de pragmatismo. ¿Y a qué me refiero? Pese a las diferencias de los liderazgos de Biden con el partido Likud de Netanyahu, que también es de conservadores, pero de otra manera, han cerrado filas. La prueba de ello es que Biden es la primera vez que visita un conflicto vivo, por una parte. La otra es el dinero que consiguió del Congreso, o que va a conseguir, porque va a someter esta solicitud de más de $100,000 millones, donde 60,000 son para Ucrania, 10,000 son para Israel y el resto se va a dividir para la infraestructura de nuestra frontera y, por supuesto, para temas de seguridad en el Océano Indo-Pacífico, específicamente Taiwán. Pero allí lo que estamos viendo es este perfil de intereses de líderes que privilegian el tema económico para mantener un espacio de influencia en y dentro de la comunidad internacional. Ambos finalmente son hegemones en términos militares, aun cuando se cuestiona mucho cómo fue que fallaron los órganos de inteligencia y seguridad. Yo asumo aquí una teoría que tendrá que ser probada, que es un acto de corrupción al interior de Israel que permitió que hubiera esta penetración al territorio de Israel y que hubiera esta violencia y los actos que estamos viendo. Pero bueno, esto no olvidemos, Ileana, que el gobierno de Netanyahu ha estado bajo la lupa de las investigaciones en su país precisamente por corrupción. No sé si eso puede estar ligado a la falla a estos sistemas de inteligencia, que además, hay que decirlo, el de Israel está considerado como uno de los más efectivos del planeta. Pues yo hablaría en pasado, yo creo que... Sí, o estaba. Porque con esto no solamente lastimaron a su soberanía y a su población, sino a este ego que tenían de poseer un ejército infalible, pero además una inteligencia y armas disuasivas en contra de los países árabes, particularmente, por supuesto, del pueblo palestino. Entonces, esto se cayó, esta cortina que había al respecto, pues ya quedó descubierto que no. Entonces, por eso, y qué bueno que lo mencionas, qué bueno que se hagan estas investigaciones al interior del gobierno del propio Netanyahu, pero retomando esta afinidad que están teniendo ambos líderes, Biden y Netanyahu, pues veamos también el tema de lo que implica tener a Israel como aliado. No es solamente por la capacidad económica de los grandes capitales de origen judío, sino en todo caso por ser un territorio estratégico pegado a países árabes miembros de la OPEP, grandes productores de petróleo y que controlan el Golfo Pérsico. Si el Golfo Pérsico llegara a estrangularse por el estrecho de Hormuz, todo el petróleo tendría que salir vía tierra, particularmente atravesando Siria, para llegar a Israel y salir por Israel en barcos hacia el Mediterráneo. Entonces, el enclave que tiene Israel en ese continente, en ese lugar, es importantísimo. Entonces, evidentemente, Biden no se va a pelear con Netanyahu porque sería cerrar esa entrada. Ahora, bien, en este sentido, y qué bueno que estamos hablando de los países de la región, el gran temor de muchos, y especialmente de gente como tú que conoce pues al dedillo las complicaciones de un conflicto como este, es el que la tentación de intervenir por el odio que se tienen es que Irán, Siria y hasta Egipto puedan hacer algo que haga aún más grande este problema. Hasta ahora, ¿cómo ves las ligeras percepciones que han tomado los países que acabo de mencionar de no hacer más grande el problema? Sí, eso es interesante porque desde los primeros minutos en que Israel se lanza para anunciar que va a eliminar a este grupo Hamas, a este grupo de terroristas, los iraníes salen a la cabeza y dicen que intervendrán en el conflicto si Israel entra al territorio de Palestina. Ahorita han sido solo envíos de cohetes de manera estratégica para generar un daño y alejar a la población civil y tratar de ganar ventajas dentro del propio territorio de la Franja de Gaza, tratando de oprimir a la población civil para que Hamas salga a la luz y puedan negociar respecto a los rehenes, pero también hacerlos pagar por lo que han hecho, ¿no? Pero en ese sentido no han todavía
entrado las tropas israelíes al terreno de la Franja de Gaza. Ese es un tema peligroso porque las autoridades iraníes desde el principio dijeron, si eso ocurre, nosotros vamos a intervenir en el conflicto bajo una acción preventiva. Desde el punto de vista de la Carta de Naciones Unidas, si bien es cierto, un Estado atacado tiene derecho a la legítima defensa, recordemos que el concepto de guerra preventiva lo vimos muy expuesto con W. Bush cuando atacó a Irak después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces Irán dice lo mismo. Nosotros, si concebimos que hay una amenaza a la paz en la región, nosotros vamos a tomar una acción preventiva y vamos a participar del conflicto. Y no es cosa menor, porque Irán y Hezbollah, que era también otro partido político muy fuerte, que ahora ya es una organización concebida también como un grupo terrorista, pues harían el dicho que siempre han dicho, ¿no? El precio que tendréis que pagar será mucho más alto, lo han dicho Irán y Hezbollah. Entonces, me parece que aquí sería un riesgo si Israel participa de manera severa, pero además el propio Estados Unidos llega a meter mano, y ya Biden ha dicho, por favor, a los aliados, no participemos o no entremos al conflicto. Una cosa es ayudarlos con estrategias de guerra, proveerles de materiales de guerra, darles dinero, pero otra cosa es una participación más amplia, porque este sería un conflicto de un escalamiento regional sin precedentes con un Estado como Irán, que es productor de uranio y plutonio, que se asume que tiene armas nucleares, y por eso Barack Obama quería el acuerdo con Irán para la disminución de uranio, y que Trump lo tiró abajo y dijo, no vamos. Entonces sería un tema y es una posibilidad. En este tipo de escenarios, Jesús, siempre hay la posibilidad de la participación de otros estados, pero antes lo que estratégicamente hemos visto en otros conflictos es que primero entran estos grupos de resistencia y estas milicias radicales para tratar de tener un control sobre el territorio, y luego entonces entran estos grandes estados para participar. Una última pregunta, Ileana, y la quiero hacer porque es por el pesar que tenemos por las pérdidas de las vidas de civiles. Este nuevo conflicto hace más difícil la paz entre el mundo árabe y el pueblo judío, y lo digo porque cuántas veces hemos escuchado las famosas hojas de ruta, los planes que se hacen para la paz, las posibilidades de que se sienten todos a firmar un acuerdo, pero ahora todo parece que con lo que está ocurriendo debemos olvidarnos de una pacificación. Sí, lograr la paz es un proceso tan arduo como llegar a la guerra, y con eso quiero decir que se tiene que trabajar por ella paso a paso. Un paso es sí el reconocimiento de Palestina como Estado. Esa sería la primera señal de la comunidad internacional para intentar pacificar esta región. Devolver a Palestina el número de kilómetros de territorios que tenían con la partición que se hizo en 1948, eso ya no va a ocurrir porque sabemos que estuvo la guerra de los 6 días, las 2 intifadas, los acuerdos de Oslo. Entonces ya su territorio está en esta proporción. Pero también recordemos que hay resoluciones de ONU que, así como dividieron y concibieron al Estado de Israel, condenan la construcción del muro en Israel versus Palestina y condenan la ocupación de territorios. Entonces, el paso es 2 estados y mantener el diálogo a través de un tercer estado aliado, que puede ser efectivamente Egipto, por el rol protagónico que ha tenido en la región y ser vecino justamente de Israel y Palestina. Otro estado bien podría ser algún miembro de la Liga Árabe con mayor capacidad de neutralidad, como podría ser Qatar. Y aquí quiero decir algo importante. Ayer salió la alerta de Estados Unidos, no solo para no viajar a algunos estados de origen musulmán, sino particularmente para que los estadounidenses salgan del Líbano, que también ya están entrando al conflicto. Pero este dato es importante para decir, Jesús, que vamos a ver una fuga de capitales relevantes por parte de Israel hacia bancos que tengan una flexibilidad tal que puedan llegar no solamente a cobijar capitales bajo transferencias, sino incluso capitales en cash. Y entonces vamos también a ver un comportamiento de la comunidad internacional para ver de qué manera desde sus propios entornos coadyuvan para ir pacificando la
el conflicto y lograr posibilidades para el diálogo hacia la paz, pero no en este momento. La paz no se da solamente por un acuerdo y una letra. El costo cultural que está dejando este conflicto puede generar odio a la larga en las comunidades que de adultos se sumen otro tipo de grupos con esta ira por quedar huérfanos, con esta ira por haber sido rezagados, con esta ira por ser víctimas de la guerra. Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey, gran académica y, como lo acabamos de corroborar, experta en este tipo de problemas en el mundo. Muchísimas gracias por los minutos que nos dedicaste a Entre Washington y México. Un placer estar con ustedes y la agradecida soy yo. Hasta pronto. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pues ya no es novedad. Aquí está Pucha Play y Gonzalo Lira Galván, que llegó ya sin talones porque al tratarse de frenar con esta carrera para llegar a tiempo, se llevó hasta los calcetines. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes para este episodio de Entre Washington y México? Hola Jesús, qué gusto saludarte y bueno, pues platicar sobre cine. Como bien lo dices, llega el momento del Pucha Play, que siempre procuramos que sea pertinente y que vaya de acuerdo con el tema del cual pues se platicó aquí. Y aunque es un tema duro y complejo, del cual pues cuesta entender desde las motivaciones hasta las consecuencias detrás de cualquier conflicto bélico, creo. Pero este conflicto en particular, el conflicto entre Israel y Palestina, suele pues complejizarse por diferentes razones, entre ellas pues por la cosmovisión que tienen por allá, que suele ser un poco distinta a la nuestra. Sin embargo, creo que como cualquier intento de acuerdo, la empatía termina jugando un papel importante y fundamental. A veces la deshumanización que hay a través de los medios de comunicación, ya sea por la premura, por la tendencia, por diversas razones, pues hace que un tema de por sí complejo se vuelva complicado. Entonces, me gustaría recomendar una película que creo que precisamente desde la empatía nos habla de un problema que podría tener soluciones aparentemente más simples de las que estamos buscando, pero que al mismo tiempo, por la época en la que fue hecha, nos demuestra cómo su complejidad puede hacer que este conflicto se extienda por años, a pesar de que no necesariamente comprendamos por qué. Y la película en cuestión es codirigida, de hecho, por un mexicano, por Carlos Volado, se llama Promesas, tuvo una nominación al premio de la Academia y nos cuenta la historia de diferentes niños judíos en Israel y niños palestinos que son seguidos durante 3 años. Esta es una película de 2001 y pues del 95 al 98 3 diferentes cineastas, entre ellos el mexicano Carlos Volado, nos muestran la vida, el entorno de estos chicos, de estos jovencitos, y en ese mostrarnos su entorno nos van enseñando pues las diferentes circunstancias que los llevan a tomar las posturas que eventualmente les hacen ponerse pues límites mentales, límites sociales y culturales. Lo que es interesante es que en este ejercicio no solo se trata de escuchar las dos versiones, las dos cosmovisiones representadas a través de las vidas de estos 3 diferentes personajes, sino que también lo que hace esta película es enfrentarlos los unos a los otros, y el resultado es conmovedor porque nos damos cuenta de la inocencia de estos niños y de cómo muchas veces es el mundo adulto, son las complejidades de pues los constructos sociales, de los constructos históricos, las que terminan por determinar qué es lo que ocurre con sus vidas y eventualmente cómo se magnifica un problema que muchas veces ni siquiera les compete a ellos, que simplemente se hereda de forma histórica. Entonces les recomiendo que busquen Promesas de Carlos Volado. Creo que es una gran opción para empezar a entender o al menos empatizar y complejizar una temática
pues muy de este momento, y en la que creo que lo más dañino es tomar partido, por decirlo de alguna forma. Creo que hay que complejizar, entender y de alguna manera no tratar de apegarnos a la narrativa de lo blanco y lo negro, de lo bueno y lo malo. Creo que si bien es cierto que hay grupos terroristas con ciertos intereses, lo que nos demuestra esta película es que a final de cuentas también estos niños son víctimas de cosas que muchas veces ni comprenden o muchas veces ni les atañen, y que de ambos lados hay esperanza, y también de ambos lados hay rencores que esperemos algún día se puedan sanar. Hasta aquí el Pucha Play de esta semana. Jesús, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha. Bye. Ahí está, cada semana en este podcast Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. Un abrazo, Gonzalo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y miren, ya llegó Fernanda Álvarez y lo más importante es leer, que justamente al hablar de un conflicto como el que platicamos con la especialista, creo que es cuando debemos considerar que de verdad los libros son importantísimos para entender lo que ocurre en nuestro entorno y también para divertirnos. Mi querida Fer, gracias por estar aquí nuevamente en Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes? Hola querido Jesús, ¿cómo estás? Pues gracias por invitarme, ya sabes que siempre es un gusto compartir lecturas. Y traigo 2 libros muy distintos, porque uno es más duro y el otro es pues más bien una especie de ensayos o crónicas, que es divertido. Entonces voy a empezar con el duro para que después cerremos con el ligero, no por ello menos rico leerlo, ¿no? Pero voy a empezar por este, que es de Alana S. Portero. Se titula La mala costumbre. Alana es una madrileña que nació a finales de los 70s y lo que nos va a contar es la historia de un chico que en realidad se siente chica en este Madrid de los años 80s, que vive en el barrio de San Blas, ¿no? Y pensemos o trasladémonos a ese Madrid que apenas está cambiando, que apenas se está moviendo del franquismo. Y es justo, ¿no?, la historia de esta chica, ¿no?, vamos a llamarla así, que tiene que aprender a reconocerse, a identificarse en un Madrid que no está listo para eso, en el cual ella tiene que hablar de su primer amor, cómo son estos primeros encuentros, cómo busca también esta especie de complicidades con hombres que quieren a hombres o con hombres que desean ser mujer. Y pues ella nos va a ir descubriendo de una manera amorosa, pero también difícil, ¿no? Este paso por la vida, este paso también para que ella pueda identificarse, para que pueda salir adelante, para que pueda crear su propio camino en una época en la cual, si de por sí ha sido difícil en este mundo del siglo XXI, pues ¿qué podemos pensar de un Madrid de los años 80, ¿no? Y más en un barrio pequeño en el cual pues no es de la clase alta, sino que tienen que también estar con sus subes y bajas para buscarse la vida económicamente, pero también para construirse, ¿no? Es una novela muy entrañable, la voz es muy interesante de esta autora, lo recomiendo mucho, y eso sí es durilla, no es una novela que podamos atravesar sin que nos conmueva y sin que nos pongamos en los zapatos de ella. Mi querida Fer, ¿y cuál es la segunda recomendación? Bueno, y después de esta novela más dura de Alana, La mala costumbre, pues como te comentaba y les comentaba a los que nos escuchan, mi siguiente propuesta es un libro, la verdad, muy disfrutable, que se titula No me acuerdo de nada, y es una autora llamada Nora Ephron, que también tiene otras novelas. Y no solo eso, algo que yo descubrí que no sabía y que Gonzalo me va a hacer ojitos de huevo cocido, es que ella también dirigió y escribió las películas Cuando Harry conoce a Sally, y tiene su email, que se acordarán que salía Tom Hanks, ¿no? Entonces, con ese mismo humor es que nos lleva en este libro, No me acuerdo de nada, en el cual ella nos hace recorrer un poco su adolescencia, pero también su adultez, ¿no? Porque pues justo tiene que ver un poco el tema de la edad y cómo uno va perdiendo pues esos lugares de
pues de reconocimiento, y no solamente me refiero a reconocer al otro, ¿no? Que se le olvida el nombre de una mujer que tiene enfrente y que ella a su vez tampoco lo recuerda, ¿no? Esta amiga, y pues tiene uno que hacer un tipo de conversación un poco esquiva para ver si uno termina dando en el lugar o de dónde conoce a esta persona, sino también porque al final de cuentas pues uno es sus memorias y sus recuerdos y su paso del tiempo. Entonces nos habla de sus amores, de sus desamores, de sus maridos y de toda una vida, pues la verdad que yo creo que muy bien llevada, con humor, ¿no? Porque yo creo que ella tiene esa facultad absoluta, y por eso pues les comentaba que es un libro muy disfrutable en una tarde que quieran pasar un buen momento, que quieran estar tranquilos, que quieran sonreír mientras van leyendo y por supuesto reír de vez en cuando, pues qué mejor que Nora Ephron para hacerlo. Así que esas son mis 2 recomendaciones, mi querido Jesús, para esta vez. Pues ya lo saben, lo más importante es leer cada semana aquí, en Entre Washington y México, el podcast. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.